Si es tan amable, Mateo capítulo 5, es un pasaje que, llevamos mucho tiempo reflexionando sobre él. Mateo capítulo 5, y mantenga la Biblia abierta que luego vamos a leer algún pasaje ahí. ¿Me escucharon? Amén, ¿están ahí? Gloria al Señor. Mateo capítulo 5. Es probable que usted haya escuchado muchas veces, y sobre todo desde este lugar o en esta iglesia, la expresión Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Lo ha escuchado? Bueno, y si no lo ha escuchado, hoy es la primera vez. Dios tiene un propósito para su vida y seguirá escuchándolo, si Dios lo permite, muchas más veces en este lugar. Pero tal vez esta frase, de tanto oírla, quizás a usted le parece ya, como dicen los jóvenes, una frase rayada, porque siempre se está repitiendo. Y quizás a estas alturas ya no sea tan importante para usted, o usted no le ve la importancia que tiene esta expresión de tanto que la ha oído. Sin embargo, Dios tiene un propósito para tu vida, es una verdad que está revelada en las Escrituras. De manera particular tengo que decirle que no solamente me hace sentir que mi vida tiene una razón de ser. El pensar en que Dios tiene un propósito para mí le da sentido a mi vida. Y valga la redundancia, le da propósito a mi vida. Y no solamente eso, sino que me impulsa a seguir adelante. A pesar de los obstáculos y tropiezos que podamos encontrarnos en la vida, saber que Dios tiene un propósito para mí me impulsa a seguir adelante. Ahora, más allá de lo que me haga sentir a mí, porque usted puede decir eso es muy relativo, lo que tú sientes o lo que el otro siente, pero más allá de eso está el hecho de que la Biblia nos enseña esta verdad. Dios tiene un propósito para ti, para tu vida. Y aunque por momentos le cueste entenderlo o asimilarlo, pero es una verdad que está revelada en las Escrituras. Por ejemplo, si nosotros leemos en el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 10, dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y la segunda parte de ese versículo dice de la siguiente manera, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El hecho de que Dios ha preparado de antemano obras para que andásemos en ella, nos habla justamente de un propósito para nuestra vida. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un versículo que conocemos de memoria. Y probablemente para muchos creyentes el versículo termina aquí. Y nos regocijamos y alegramos delante del Señor y decimos, bueno, Dios nos ha dado una posición. Pero quiero recordarle que el versículo tiene una segunda parte y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Se dan cuenta? Tenemos una posición, pero también tenemos un propósito. El hecho mismo de ser bendecido con dones espirituales, porque la Biblia dice que el Espíritu reparte dones como Él quiere y de acuerdo a su voluntad. El hecho de que usted tenga un don o varios dones de parte de Dios nos habla de un propósito. El llamado que Dios nos ha hecho por medio de sus mandamientos, ¿el llamado a qué? El llamado a servirle. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la Escritura, confirma la verdad de que tu vida tiene un propósito en Dios. Y pudiera seguir nombrando muchos más pasajes de la Biblia que confirman esta idea. Y como he mencionado, hermanos, es muy habitual escuchar este tipo de expresiones en el contexto de la iglesia. Ahora, lo que no es habitual es encontrar creyentes que realmente les preocupe el saber cuál es el propósito de Dios para su vida. Si lo oímos mucho, lo repetimos mucho, pero ¿cuántos de nosotros estamos interesados realmente en saber cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Quizás estamos más centrados en ocasiones en alcanzar nuestras propias metas o proyectos personales que en buscar la voluntad de Dios. Y si en realidad, porque así lo es y la Biblia lo enseña, Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿no cree usted que sería de suma importancia que nosotros estuviésemos preocupados por saber cuál es ese propósito, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Esta expresión, hermanos, como dije anteriormente, que a veces parece una frase ya rayada de tanto repetirse,
Esta expresión se ha convertido sencillamente en una frase popular dentro de la iglesia. Es una frase que nos agrada escuchar, pero que solamente se queda en ocasiones en eso, en una frase popular y bonita que momentáneamente a veces hasta nos ilusiona, pero que parece no inquietar nuestro propio corazón. Y si no, piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios cuál es su propósito para tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres o en qué quieres que yo te sirva? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué tiempo empleas en preocuparte, en estudiar, en buscar, en orar o meditar respecto a ese propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Le preguntas al Señor en alguna ocasión, muéstrame, oh Dios, cómo puedo servirte? ¿O eso es algo que no te llama la atención? ¿Estás atento a las oportunidades que Dios te brinda para que le puedas servir? ¿Te haces este tipo de cuestionamiento? Porque si no hacemos nada de ello, si ni siquiera pensamos a lo largo del día o a lo largo de nuestro caminar cristiano, uno debería plantearse muchas cosas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por otro lado, quiero decir que ese propósito va más allá, hermano, de realizar un trabajo o un servicio determinado en el contexto de la iglesia. Va mucho más allá de eso, porque hay personas que limitan el propósito de Dios. Bueno, me han pedido que ayude en este departamento de la iglesia y me han pedido que haga esto, y uno dice, bueno, ¿será ese el propósito de Dios para mi vida? El propósito de Dios abarca mucho más. Si tenemos en cuenta todo el contexto de Mateo capítulo 5, 6 y 7, que habla del Sermón del Monte, podemos ver todo lo que abarca el propósito de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, aparte de servir en cualquier aspecto que tenga que ver con el ministerio, con servir al Señor o el reino de Dios, abarca también nuestra relación con Dios, abarca el conocerle, el pasar tiempo con Él, el deleitarnos en Él, como dice la palabra, deleítate en el Señor. ¿O no lo dice, hermano? Lo dice la Escritura. Busca tu gozo en las cosas de Dios, busca tu deleite en Dios. La pregunta es, ¿lo buscamos? ¿Buscamos el gozarnos en Dios o buscamos el gozarnos viendo aquella o esta película? En Dios encontramos deleite, dice la palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero parte de ese propósito de Dios está en conocerle, en saber quién es Él, en saber cómo es Él, en disfrutar su presencia, el pasar tiempo adorándole, bendiciendo su nombre. El propósito de Dios implica una relación fraternal con otros creyentes. Si no, estudie tranquilamente esos capítulos de Mateo que yo les he mencionado. Y ante esta situación de tener una relación fraternal con otros creyentes, sería bueno preguntarnos, ¿estás siendo de bendición para tus hermanos en la fe? ¿Tu hermano en la fe, el que está sentado al lado tuyo, es un extraño para ti? ¿Realmente hay una relación de confraternidad entre nosotros? ¿Se acerca la gente a ti o sale o huye de ti? ¿Qué es lo que transmitimos con nuestra vida? ¿Hay esa relación fraternal realmente? El propósito de Dios para nuestra vida también abarca una relación con las personas que no son creyentes. ¿En qué sentido? Con el propósito de atraerlos a Jesús, de que puedan conocer al Señor. Abarca también nuestro crecimiento espiritual, el disfrutar de las bendiciones de Dios, el pasar, y escúcheme bien, el pasar por momentos de prueba, el pasar por momentos de dificultad incluso. El pasar por situaciones adversas, porque Dios utiliza toda esa serie de elementos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar la madurez que necesitamos. La Biblia nos llama a soportar en el momento de prueba. Lo dice así el libro de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que pasa por la prueba, etcétera, etcétera. No significa de que Dios va a quitar todas esas cosas de nuestra vida. Es necesario que nuestra fe sea probada. También nos enseña la Escritura. ¿Para qué? ¿Es que Dios no sabe la clase de fe que tengo? Sí, pero es que a través de esa prueba Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Todo eso y más, porque la lista puede continuar, tiene que ver con el propósito de Dios
para nuestra vida. En Mateo capítulo 5, del verso 13 al 16, vamos a ver algo que forma parte de ese propósito y como continuación a lo que hemos estado hablando meses atrás. Dice la palabra, vosotros sois, Mateo capítulo 5, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo primero que quiero destacar de estos pasajes tiene que ver con nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios. Si se dan cuenta, tanto el versículo 13 como el versículo 14 comienza con vosotros sois. Está hablando acerca de los discípulos. Y si tenemos en cuenta el contexto que durante estos meses hemos venido hablando acerca de la bienaventuranza, Jesús está hablando a sus seguidores, a sus discípulos, aquellos que han creído en Él. Y a través de estas bienaventuranzas Jesús está enseñando el perfil o el tipo de carácter, como he dicho, que debe tener sus seguidores. En forma resumida, pudiéramos decir que toda esta enseñanza, no solamente de la bienaventuranza, sino todo lo que nos dice el capítulo 5, 6 y 7, nos dicen, ustedes son diferentes. Ustedes deben vivir de una manera diferente. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿diferente a qué o a quién? Diferente al resto de las personas que no conocen a Dios. Hemos sido llamados a marcar una diferencia con nuestro estilo de vida. Y Jesús, después de mostrar a través de este pasaje el carácter o el perfil de un verdadero discípulo, Él les enseña en los siguientes versículos y capítulos, Jesús les enseña cómo manifestar ese carácter transformado en un mundo necesitado que está en tinieblas. De ahí la expresión vosotros sois sal de la tierra, vosotros sois luz del mundo. Una diferencia que está marcada no porque somos inteligentes, no porque tenemos muchas capacidades, tenemos dinero o no tenemos, sino esa diferencia está marcada por la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y escúcheme bien, sigue haciendo en nuestra vida, porque la obra de Dios no se ha terminado en tu vida. Muchas personas piensan que por el hecho de aceptar a Cristo, de ser bautizado, de participar en una actividad determinada de la iglesia, Dios ha hecho una obra. Por supuesto, pero la obra de Dios no ha terminado. La obra de Dios continúa bien hasta que Él nos llama a su presencia o que Él venga y nos recoja de este mundo. Filipenses 1:6 confirma esta verdad cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice la Escritura? La perfeccionará. ¿Qué quiere decir? Dios todavía no ha terminado con nosotros. Dios está obrando, su obra en nosotros no ha terminado, no ha concluido. Dios nos está perfeccionando. Y Él lo hace de muchas maneras. Él lo hace a través de darnos el alimento espiritual que es la palabra. Él lo hace a través de esa prueba, a través de esa bendición también que experimenta. Dios nos perfecciona a través del servicio, a través de las luchas, a través de las dificultades y tantas otras cosas que hay o que vienen a nuestra vida. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Con la expresión vosotros sois que hemos leído en el versículo 13 y 14, como digo, Jesús está dirigiéndose directamente a sus discípulos para mostrarle algo muy importante. ¿El qué? El propósito de Dios para ellos. Esta expresión nos habla de nuestra identidad. ¿Qué significa eso? De lo que realmente somos y de lo que realmente representamos como cristianos en este mundo. Una identidad que está ligada a nuestra relación con Dios y tiene que ver, como he dicho, con quiénes somos. Y usted dirá, bueno, ¿y quiénes somos? Somos hijos de Dios.
Somos redimidos por la sangre del Cordero. Somos perdonados, somos nuevas criaturas, somos herederos del reino de Dios, somos representantes o embajadores de Cristo en esta tierra, somos agentes de reconciliación y tantas otras cosas. Eso tiene que ver con nuestra identidad como creyente. Pero la frase no termina en vosotros sois. Nos damos cuenta que hay una continuidad. Jesús define parte de lo que somos a través de esta expresión. Él dice que somos sal de la tierra y luz del mundo. De alguna manera lo que el Señor está enseñándonos en este pasaje es, somos un medio de influencia, vamos a llamarle divino, no porque usted y yo seamos dioses, sino porque Dios obra a través de tu vida para cumplir sus propósitos en esta tierra. Y para que podamos entender de qué manera un discípulo de Cristo, un seguidor del Señor, puede ser un medio de influencia en la sociedad, puede ser un agente de cambio, como muchos dicen. El Señor utiliza dos elementos básicos de la vida que nosotros conocemos, que es la sal y la luz. Y todos saben, porque probablemente usted ha escuchado muchos sermones acerca de este pasaje, y habrá oído que acerca de las propiedades de la sal, cuando se habla de este tema, para darle una aplicación directa a nuestra vida. Entre las propiedades de la sal, nosotros destacamos que la sal preserva los alimentos, por ejemplo, y la sal le da sabor a la comida. Recuerden que cuando no existía el refrigerador o la nevera, ¿qué se hacía con la carne para preservarla? Se salaba, ¿cierto? Se le echaba sal, se guardaba en sal para conservarla, para que no se estropeara. Y aunque el texto que hemos leído habla directamente al discípulo de Cristo, indirectamente nos está hablando también del mundo. Este pasaje nos da a entender o nos enseña que este mundo, y como consecuencia del pecado, no del cambio climático, sino como consecuencia del pecado, está espiritualmente podrido, está contaminado, está corrompido, está en tinieblas y separado de Dios. Son términos que la propia Escritura utiliza para hablar de esta sociedad, de este mundo. Y es en ese contexto de pecado, hermano, es en ese contexto de oscuridad y de tinieblas donde como discípulos de Cristo Dios cumple sus propósitos en nosotros, en medio de esta sociedad. Y así como la sal ejerce una influencia en los alimentos que, como ya hemos dicho, da sabor, preserva, evita que se pudran, etcétera, etcétera, tu estilo de vida como hijo de Dios, tu estilo de vida como discípulo del Señor Jesucristo aportará también de igual manera bendición en la vida de otras personas. Por medio de tus palabras, por medio de tu comportamiento, por medio de tus actitudes como discípulos de Cristo. Recuerden, hermanos, que todo lo que estamos hablando fueron palabras del Señor dadas a sus discípulos. No tiene nada que ver con la actitud del incrédulo, con la actitud de aquel que rechaza al Señor, sino aquel que ha creído, que ha entregado su corazón al Señor Jesucristo. El discípulo de Cristo, por su forma de vivir, va a manifestar a Dios. Entre otras cosas, por ejemplo, manifestarás la santidad de Dios. Cuando, por ejemplo, te apartas del pecado, cuando rechazas el vivir en una vida de pecado, ¿saben qué? Otros verán en esa actitud que tú tienes una vida diferente. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, dice la Escritura. Por ejemplo, también a través de tu estilo de vida mostrarás el carácter misericordioso de Dios. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te calumnia, cuando alguien dice toda clase de mal contra ti, mintiendo, como decía la otra bienaventuranza, y tú perdonas, y no solamente perdonas, sino que bendices a esa persona, como dice la Escritura, que debemos bendecir a los que nos maldicen, ¿sabe? Mucha gente se va a sorprender. Pero ¿cómo es posible que tú puedas bendecir a esta persona que te está maldiciendo, que está hablando mal de ti por todas las esquinas? ¿Cómo es posible que tú puedas perdonar a esa persona que te ha hecho tanto daño, que ha hecho de tu vida, como dicen algunos, un calvario? Saben, muchas personas no lo entienden y no entienden por qué no tomas venganza sobre esas personas. Tú estás reflejando a Cristo.
Tú estás reflejando la vida de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, dice la Escritura, porque ellos alcanzarán misericordia. Y así sucesivamente pudiéramos citar muchas más cosas de acuerdo a lo que nos enseña este pasaje de Mateo 5. Lo cierto es, y de manera resumida, es que tu influencia como sal de la tierra hará frenar y evitar muchas acciones de pecado entre las mismas personas que te rodean, hermano. Tu influencia, tu estilo de vida, tu forma de comportarte, tu forma de vivir, tus actitudes, tus palabras, todo ello está ejerciendo una influencia de bendición en medio de esta sociedad. No solamente eso, sino que tu estilo de vida también va a provocar que otros quieran conocer y buscar a Dios. Todos sabemos, por experiencia personal, y si no por experiencia personal, compres un paquete de maní salado o de cacahuete salado, cómaselo a ver qué va a pasar después. Le va a entrar una sed, porque es así, los alimentos salados provocan en nosotros sed. Queremos beber agua. Tu estilo de vida como discípulo de Cristo, como sal de la tierra, va a provocar muchas reacciones. Muchos te van a rechazar, pero habrá también otras personas que al observarte desearán tener lo que tú tienes. Desearán disfrutar de esa bendición, de ese gozo, de esa salvación, de ese estilo de vida que te está caracterizando. Y es la oportunidad en ese momento de presentarles a Dios como la fuente de agua viva, la fuente de salvación. El otro elemento que el Señor nos utiliza aquí en esta palabra es que no solamente somos sal, sino que somos también luz del mundo. La función propia de una luz, ¿qué es? Iluminar. Esa es la función propia. Por medio de la luz, hermano, y no hay que ser muy listo para darse cuenta de ello, se pone al descubierto todo lo que de otra manera no se vería. Cuando usted enciende la luz, ve lo que hay, ve todo aquello que estuvo o está en oscuridad. Tu vida como discípulo de Cristo, tu caminar diario como discípulo del Señor, revelará, aún sin palabras, o pondrá de manifiesto el estado de oscuridad espiritual de aquellos que andan en pecado. Tu simple vida, y cuando digo simple no digo que no sea importante, pero tu vida, tu caminar diario, tus conversaciones con las personas que te rodean o con las que te mueves, las decisiones que tomas, tu manera de comportarte ante determinadas circunstancias va a ser como una luz. La gente se va a dar cuenta incluso de su propia condición pecadora cuando te observa. La luz, por otro lado, sirve para dirigir. La luz nos muestra un camino. Cuando usted está en un lugar oscuro y tiene que ir por alguna zona, sobre todo cuando vamos conduciendo la noche, ¿verdad? Es muy difícil orientarse. Hoy día tiene el GPS, esto y lo otro, pero cuando vas caminando en la noche y tienes que tomar un camino determinado, a veces es difícil, pero basta que haya luz, ves todo con claridad, sabes la dirección correcta por la que tú y yo podemos caminar, porque la luz ilumina. Y tomemos como referencia un faro, que siempre hemos hablado de él. El faro es como un referente para aquellos que están en la oscuridad en alta mar. Observan, y sobre todo antiguamente, era mucho más eficaz que hoy día con toda la tecnología, ¿verdad? Pero imagínate esos barcos que tenían el peligro de encallar o de chocar contra las rocas en la orilla. Un faro, una luz en medio de la oscuridad, los guiaba por el camino correcto, los conducía sin peligro a perderse. Y estas dos verdades, hermano, las vemos reflejadas en la propia palabra. En Filipenses 2:15 dice la Escritura de esta manera: para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿De qué habla? De tu estilo de vida, de nuestro caminar diario. Continúa el versículo diciendo: hijos de Dios y sin mancha, siendo un reflejo del carácter de Dios en nuestra vida. En medio de una generación maligna y perversa, nos describe el estado de la sociedad, el lugar, el contexto donde Dios nos ha colocado. ¿Vale? Dios no nos llamó a la salvación para meternos en una burbuja, para que no nos contaminásemos. Dios no nos llamó para ponernos aparte del resto de la humanidad. Muchos entendieron la espiritualidad de esa manera
Y por eso existieron conventos y tantas otras cosas donde la gente se aislaba del mundo, por decirlo de alguna forma. ¿Para qué? Para tratar de vivir en santidad. Creían que esa era la forma. Pero resulta que la palabra nos ha puesto como sal de la tierra, como luminares del mundo, donde en medio de una generación maligna y perversa. Y dice la Escritura, termina diciendo el versículo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios utiliza tu vida, Dios se glorifica a través de tu vida para que otros puedan conocerle, para que otros puedan llegar al camino de la fe. Ese es el propósito de Dios. Y el pasaje nos sigue hablando de otra cosa interesante, que está todo directamente relacionado, y es la importancia de nuestra conducta. El versículo nos habla acerca de para que viendo vuestras buenas obras, dice la palabra del Señor. Al considerar estos pasajes nos percatamos, hermanos, que de lo importante y efectivo que puede ser tu conducta cristiana en una sociedad que está corrompida por el pecado. Jesús dijo en estos pasajes, y usted lo ha leído, para que vean vuestras buenas obras. ¿A cuento de qué? ¿Cuál es la utilidad de que vean nuestras buenas obras? No se refiere con buena obra a un momento puntual donde usted hace una obra de caridad o ayuda a una persona determinada. Vuestras buenas obras hace alusión en términos generales a nuestro estilo de vida por completo, no a un momento puntual. En su camino, en el día a día, usted se va a encontrar con personas con situaciones de gran necesidad y usted dice, siento en mi corazón ayudar a hacer esto y lo otro, y usted dice, bueno, he hecho una buena obra. No se trata de eso, eso está bien, sígalo haciendo, pero la idea de buenas obras, en términos generales, como digo, es un estilo de vida práctico, un estilo de vida de servicio y entrega a Dios y hacia otros. Y eso es un comportamiento que Dios bendice y que utiliza para bendecir la vida de muchas personas. Y algo destacable que nos enseña este pasaje es que la gente te está observando. La gente nos observa. Creyentes y no creyentes. La gente observa nuestro proceder, nuestra forma de reaccionar en las diferentes circunstancias, los impulsos que a veces tenemos, y toda esa forma de vida puede atraer a otros a Dios o puede espantarlos de Dios. Recuerde que el versículo dice, para que vean vuestras buenas obras. Hay gente que nos observa todos los días. El vecino ese incluso que no te saluda o que hace cuando pasa por la escalera, que le sucede al hermano Oscar. Él contó ese testimonio. Toda esa gente nos está observando. Te observa el compañero de trabajo. Te observan por todos lados. La pregunta es, cuando me observan, ¿ven al Señor? ¿Ven en mí realmente una vida que marca la diferencia? Son preguntas que deberíamos hacernos para poder autoevaluar nuestra propia vida. Hermanos, dentro de la iglesia y en el contexto de la iglesia, todos somos espirituales. Todos somos buena gente. Todos somos gente 10, como dicen por ahí. Pero no es aquí, es fuera. Es fuera donde nos están viendo. Es en el contexto de la familia. Es en el contexto con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo. Es en el contexto de nuestros momentos de ocio y de diversión. ¿Qué tipo de diversión tenemos? ¿En qué empleamos ese tiempo de ocio? Es un ocio y una diversión, y ojo, eso no es nada malo cuando es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si su momento de ocio y de diversión se ciñe o está relacionado con el pecado, eso está mal delante de la presencia del Señor. Pero a lo que voy, cuando nos observas en cada una de esas circunstancias, ¿la gente se siente atraída a Dios al observarnos? Deberíamos cuestionarnos esta serie de cosas. Y por último, hermanos, la meta o el propósito final de ser sal, de ser luz en este mundo y sal de la tierra, es que Dios sea glorificado. Glorifiquen a vuestro Padre, como dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
La manera de vivir, una manera de vivir digna y acorde a las Escrituras, no debemos tenerlo sencillamente para que la gente diga lo buena persona que somos. No debemos hacer una buena obra, una acción generosa para que la gente nos aplauda, nos reconozcan y nos digan qué excelentes personas son esos cristianos que se reúnen ahí. Ni siquiera debe utilizarse como una manera de promoción personal. ¿Por qué digo esto? Es muy habitual ver en algunos Facebook una persona que se saca un selfie dándole un bocadillo a un necesitado o ayudando a una persona determinada. ¿Qué persigues con eso? Que te vean y lo buena persona que tú eres porque le diste un bocadillo a un hambriento, porque hiciste esto, lo otro. Cuando la Biblia dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda o viceversa. Pero a veces incluso las cosas que tienen que ver con buenas acciones lo hacemos con unas motivaciones incorrectas, como lo que pudiera ser una promoción personal. Nuestro estilo de vida debe perseguir un propósito claro y que está ya definido en las Escrituras. ¿Cuál es ese propósito? Atraer a las personas a Dios y que le conozcan como su Salvador. Esa es la idea. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios, dice la Escritura. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Confirma lo que dice el versículo 16, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando nosotros perdemos esta perspectiva de vida, de buscar la gloria de Dios, somos seducidos por otros motivos egoístas. Se lo repito, cuando nosotros perdemos esta perspectiva de vida, que es buscar la gloria de Dios, entonces que estamos siendo seducidos por otros motivos egoístas. Y la obra de Dios a veces termina siendo solamente una plataforma para nuestros intereses personales o imponer nuestras propias convicciones personales. La vida de un verdadero discípulo de Cristo debe girar en torno a Dios. Solamente, hermano. Debe girar en torno a Dios y su voluntad. Entonces sí, podemos decir que vivimos con propósito. Y quiero recalcar y repetir una vez más, tu vida tiene un propósito en Dios. Tú no eres fruto del azar ni de la casualidad. Tú eres fruto del plan de Dios. Dios te ha colocado en este lugar, mañana puedes estar en algún otro, vivir en otro contexto diferente. Pero Dios nos ha colocado en el lugar donde estamos para que su nombre sea glorificado, para que Él sea honrado a través de nuestro estilo de vida y que otros puedan conocerle. Concluyo en esta mañana, hermano, con esas preguntas de reflexión que nos ponga a pensar un poco. Porque no se trata solamente de recibo una información, se acaba la reunión y me voy para mi casa. La palabra debe hacernos meditar, reflexionar, pensar, para que podamos tomar decisiones acordes a lo que nos enseña la Escritura. Si hicieras un autoexamen honesto de tu propia vida, un autoexamen sincero, y cuando digo un autoexamen, ¿saben a lo que se refiere? No es que agarres a la persona de al lado y la examine. Autoexamen significa un examen tuyo, personal, propio, de tu propia vida. Si hicieras un autoexamen honesto y sincero de tu vida, ¿podrías decir que tu vida gira en torno a Dios? Que cuando tomas decisiones, que cuando haces o dejas de hacer, ¿lo haces por agradar a Dios? ¿Por hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente te preocupa el propósito de Dios? Esa frase que tanto repetimos y que para muchos ya está rayada. ¿Te preocupa el propósito de Dios? Y si te preocupa, ¿cómo lo estás manifestando? ¿Cómo estás manifestando esa preocupación? Cuando la gente te observa, puede ver en ti un discípulo entregado a una vida de servicio a favor del reino de Dios.
y al favor de las personas que no tienen a Dios, o simplemente es una fachada lo que tenemos. Ser cristiano, hermano, tiene una gran trascendencia entre las personas que nos rodean. Dios nos ha colocado, como dice el versículo, en medio de una generación maligna y perversa. Dios no te metió en una burbuja y te ha colocado en medio de esta sociedad con un propósito. El propósito de Dios para tu vida: influenciar en otros para traerlos a Jesús, manifestar el carácter de Dios a esta sociedad. Por eso Filipenses dice, en medio de esta sociedad maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén, hermanos. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Debes pensar en ello, debes meditar en ello. Y si después de hacer ese autoexamen en tu propia vida, te das cuenta que el propósito de Dios no te preocupa tanto como tú pensabas, o que no es una prioridad, o que no es relevante en tu vida, yo te animo a que te replantees las cosas, te replantees tus convicciones en Dios, te replantees muchos aspectos de tu vida que quizás hay que alinearlos, corregirlos, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No somos discípulos de Cristo sencillamente para tener esta reunión y disfrutar de la comunión los unos con los otros y la comunión con Dios. Esto es algo bueno, es algo edificante. Recargamos nuestras pilas espirituales, por decirlo de alguna manera. No vaya alguno a buscarse en alguna parte del cuerpo a ver dónde tengo la pila. Es un momento que disfrutamos, pero no es el propósito. El propósito principal es dar a conocer a Dios. Y lo damos a conocer a través de la predicación de la palabra, de orar los unos por los otros, pero también de vivir una vida digna, una vida de acuerdo a la palabra, porque tu estilo de vida ejerce una influencia en esta sociedad perversa y maligna en la que nosotros estamos. Eso significa cumplir con el propósito de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana?